uno es la consecuencia de lo que aprende, ¿no? Rodéate de gente que sepa mucho más que tú. O sea, es imposible, si yo soy bueno en algo, ya voy a crear una empresa porque soy bueno en algo. No, tienes que ser colaborador, tienes que tener jefe, tienes que aprender de alguien o tener un mentor o algo. Tienes que aprender. Siempre tiene contratar gente que son más inteligentes que tú. Tal no puede cual. ser en todas las áreas, pero si contrata gente que son soldados, la empresa no crece. Siempre tenía ese deseo de querer hacer algo más, pero no sabía qué. Nunca pensé en ser emprendedor, siempre pensé en ser empresario. Nunca pensé en tener un emprendimiento, siempre pensé en tener una empresa. Y una vez llega una marca y me dice, Mario, me encantó tu charla, una consulta, ¿tienen premios? Le dije, no, nunca había imaginado tener premios. ¿Por qué? Me dijo, lo que pasa es que dentro de mi TDR, de mi requisito, me piden que tenga premios. Y no sé si de picón o de carácter, pero empecé a buscar solamente directores creativos con la única tarea que haga campañas tan buenas que puedan postular a premios. Fue una necesidad para tener un cliente. La diferencia es que ya nos gustó tanto que nos fuimos a 35. Bueno. Emprender es ver oportunidades donde los demás no logran verlas. El emprendimiento corre por nuestras venas y pasa de generación en generación. La creatividad y el progreso son parte de nuestro ADN. Para emprender, a veces solo hace falta un pequeño impulso. Ven Emprendedor, un podcast de Fundación Romero. Hola y bienvenidos otra vez a Vena Emprendedora, un programa de Fundación Romero para hablar sobre el emprendimiento aquí en el Perú. Justo hoy día estamos con una emprendedora que conoce hace poco tiempo, pero que está lleno de energía, es una bomba de energía y hoy día va a compartir un poco de esa energía justo aquí con nosotros. Bienvenidos a Mario Ramos. Bienvenido. Gracias. Y muchas gracias por venir. Nos conocimos hace poco en un evento y la verdad, hablando sobre energía, tienes mucha energía cuando hablas. ¿Qué haces para mantener esa energía? Creo que hay tiempo para todo. Creo que hay tiempo para dormir, hay tiempo para leer un libro, hay tiempo para ver una peli, hay tiempo para ser jefe y ser exigente en la oficina, pero hay tiempo también para conversar, ¿no? Con amigos, con personas que uno tiene ciertas cosas en común. Y creo que la energía, si uno la sabe manejar, porque si no te volverías en un trompo todo el tiempo, ¿no? Entonces en algún momento vas a explotar. Pero creo que esa energía se refleja más dependiendo a quién tienes al frente, ¿no? Con qué persona hablas, con qué público tienes al frente, con quiénes interactúan. Yo puedo estar muy tranquilo en algún momento, pero en algún momento siento tanta conexión que la energía se libera por sí sola. Entonces creo que así funciona. Háblanos un poco más sobre Mario Ramos desde el comienzo. ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a hacer ese emprendimiento que eres CEO? ¿Y cómo lograste celebrar 16 años con ese emprendimiento que no es un emprendimiento, ahora es una empresa? Háblanos un poquito sobre ti y tu emprendimiento. Acabas de decir algo bien interesante, ¿no? Un emprendimiento que ahora es empresa. Nunca pensé en ser emprendedor, siempre pensé en ser empresario. Nunca pensé en tener un emprendimiento, siempre pensé en tener una empresa. Entonces, lo primero que podría decir a las personas que nos escuchan, a tu público, es que busquen en Google cuál es la diferencia entre un empresario y un emprendedor, cuál es la diferencia entre un emprendimiento y una empresa. Uh-huh. ¿Cómo empieza todo este viaje hermoso lo puedo decir? Yo tuve la suerte de muy joven de trabajar con una de las 2 o 3 familias medianamente importantes acá en Perú, ¿no? Mi primer trabajo fue con los importadores número 1 de neumáticos Goodyear, con la familia Benavides. Uh-huh. Entonces, yo siempre vi el tema corporativo desde muy joven, En mi primera carrera es informática y en segundo ciclo decidí, era número 1 en todo, entonces me aburría las clases. Entonces dije, voy a trabajar, todo joven quiere dinero, entonces voy a trabajar y busqué trabajar y tuve la suerte de trabajar en esa empresa. Luego tuve la otra suerte,
o destino de irme a trabajar a una corporación pesquera con la familia Dyer, donde aprendí muchísimo más, muchísimo. Si a mi corta edad aprendí algo de mi primer empleador, o de mi primer jefe, o de mis primeros jefes, en la segunda empresa aprendí demasiado. Muy joven, mucha información, pero siempre visto desde un punto de vista corporativo, ¿no? Creo que ahí hay una pequeña diferencia entre yo quiero crear una empresa o un emprendimiento porque odio a mi jefe, o porque quiero tener mi independencia o quiero definir mis horarios. No, yo a esa edad mi jefe era todo. Yeah. Mi jefe me podía decir, Mario, tengo un problema un domingo 3 de la mañana, y yo iba un domingo 3 de la mañana, porque era mi jefe quien me lo pedía. Y tiene esa actitud, yo quiero avanzar en mi vida, ¿no? Entonces tengo que hacer cosas que puede ser, no son cómodos, pero lo hago porque quiero crecer en mi vida, ¿no? Sí, y porque aprendí del respeto de una corporación, el respeto, el cariño. Fue la primera vez que me llamaron a mí señor Ramos, con 22 años. Era la primera vez que me dijeron, no te vamos a pagar esto, te vamos a pagar más, porque te lo mereces. Entonces, ese respeto, uno es la consecuencia de lo que aprende, ¿no? Yo leía tu libro y hablaba que tu mamá te dijo, sonríe, que el mundo va a sonreír. Sí, Tú sí. sabes que mi mamá me dijo lo mismo. Ah, interesante, ¿no? Entonces, por eso siempre sonrío. Sí, sí. Entonces, uno es consecuencia de lo que aprende. A mí mi mamá me enseñó eso. Sonríe siempre donde vayas. Cualquier entrevista sonríe. Sí. Y eso es lo que trato de hacer. Y le sonrío al mozo, al ballet parking, al chico que nos ha abierto la cochera hoy, o sea, a la recepcionista, a todo el mundo. Entonces, ahí en ese momento, yo luego me voy a trabajar a otra familia por temas de amistades que manejaban casinos a nivel LATAM. Y sigo teniendo ese aprendizaje corporativo. Pero ahora internacional también. Ahora internacional. Ah. Entonces, esa visión corporativa de tener jefes peruanos, de tener jefes extranjeros, uno aprende mucho. Aprende de la educación, de los valores, de lo que tú decías, ¿no? Como la forma de gerenciar de un peruano y las ventajas y las desventajas de un gerente peruano, pero también de un gerente extranjero, sus virtudes, lo que uno puede aprender. En esta última corporación, yo era un manager de IT, porque mi primera carrera es IT, es tecnologías de la información. Pero era una carrera que me gustaba, pero también al mismo tiempo me aburría. Yeah. ¿Por qué? Porque soy una persona más social, entonces todos mis compañeritos eran, ¿qué van a hacer el fin de semana? Y mis compañeritos, no, vamos a leer, vamos a hacer esto, vamos a programar, me decían. Vas a programar un viernes, flaco. Entonces, siempre tenía ese deseo de querer hacer algo más, pero no sabía qué. Entonces ahí es donde entro al mundo del internet. Y en esa época decidí ya, creo que es tiempo, después de todo lo que he aprendido, a pesar de que era joven, emprender algo mío. Creo que había una oportunidad. Y ese creo que es el segundo, si el segundo mensaje o el segundo consejo sería, rodéate de gente que sepa mucho más que tú. Uh-huh. O sea, es imposible, si yo soy bueno en algo, ya voy a crear una empresa porque soy bueno en algo. No, tienes que ser colaborador, tienes que tener jefes, tienes que aprender de alguien o tener un mentor o algo. Tienes que aprenderlo. Siempre tiene contratar gente que son más inteligentes que tú. Tal no puede cual. ser en todas las áreas, pero si contrata gente que son soldados, la empresa no crece. Si contrata a personas que tienen más pensamiento, son más curiosos, sin duda ellos ayudan que tú creces y también la empresa crece. Sí, coincido. Entonces, ¿con qué tipo de negocio empezaste tu negocio? Ya, entonces ahí decido, voy a crear una empresa que dé soluciones digitales en esa época. En esa época no había Creana, pues no había estos sistemas de aprendizaje en línea, ni siquiera institutos de universidades había donde te enseñaran algo de digital. Entonces empecé a averiguar y una opción era Argentina, Buenos Aires, la Universidad de Palermo, otra era la Universidad de Sao Paulo y otra más lejos era una universidad en Madrid. Las únicas que dictaban clases de social media, marketing digital, algo de eso. Entonces, por la cercanía decidí irme a estudiar a Buenos Aires. Así que ahí estudio marketing digital y social media. Con la tarea de terminar de estudiar ese diplomado, esa especialización y regresarme a Lima y abrir la agencia. Y la agencia empieza siendo una agencia de desarrollo web. Yeah. Que era lo que se hacía en esa época, ¿no? Claro, En esa porque época, nadie compra algo que no saben que existe. exacto, en esa época no había Instagram. O sea, todo era desarrollo web
esto, mucho menos TikTok, todo se desarrollaba en Flash, me acuerdo, Sí, sí. en esa época. Y así empezó la agencia. ¿Y quiénes fueron mis primeros clientes? Fueron mis ex jefes, los papás de mis amigos, los tíos de mis amigos, y ellos empezaron a trabajar. Mario, justo necesitamos una web, justo un email, justo un hosting, y así empezó a crecer la agencia. Entonces, de ahí hasta adelante, hasta ahora, 16 años, Ujú. ¿dónde estás ahora? Creo que estoy en el principio de algo. Ok. Exit, ¿qué está ofreciendo ahora? ¿Cuál es la paleta de productos? De hecho, esto se amplía, ¿no? Nosotros empezamos con una agencia de desarrollo web. El primer año, obviamente, facturamos mucho. El segundo año también. El tercer año también. El cuarto año y el quinto año nos estancamos. Quinto año no crecimos. Y recuerdo que tenía un amigo que trabajaba en Deloitte, uno de mis mejores amigos en esa época. Y le digo, oye, te voy a contratar para que me hagas una consultoría. Ahí hay otro punto, ¿no? O sea, si no creces, mueres. ¿Ya? O sea, si no creces, tienes que ver la manera de crecer, de alguna manera. A mí lo que se me ocurrió fue contratar una consultoría de él, de mi amigo, que tenía todo el expertise, él había trabajado con marcas muy grandes. Y una de las conclusiones de la consultoría era, número uno, cambiar el brand de la marca, vernos más como agencia de publicidad. Uno, ampliar el portafolio de servicios. Entonces empezamos a desarrollar social media, producción audiovisual, branding, PowerPoints. performance, etcétera. Y luego de eso, y la tercera indicación era buscar oficinas más grandes porque íbamos a crecer. Antes teníamos una oficina de 80 metros, ahorita es 150 metros la oficina y ya nos está quedando chico, estamos buscando oficina de 200 metros. Creo que una indicación, una recomendación que me pareció muy buena es contrata gente con mayor experiencia. Entonces empezamos a buscar en agencias de publicidad directores de UX, directores de performance, directores creativos, directores de arte y empezamos a implementar este recurso humano bueno que hay en el Perú y con mucha experiencia. Como consecuencia de eso, la agencia crece más. Al tener mayor portafolio de servicios, tienes mayores oportunidades de vender. No solamente tenemos un cliente que le vendemos 5 servicios cuando él debería tener 5 agencias. Nosotros los atendemos. Entonces, a tu pregunta, ¿cuál es el portafolio de servicios que tiene ahora Exe? Es todo el embudo. Yeah. O sea, desde la parte inicial del content, campañas creativas, campañas digitales, contenido always on, gestión con influencers, producción audiovisual in-house, toda la parte de contenido, la parte superior del embudo, lo desarrollamos nosotros. Pues todo suena muy bonito. Parece que era un viaje sin problemas, pero no hay ningún emprendimiento empresario que no tiene sus retos. ¿Cuál fue los retos más fuertes durante esos últimos 16 años para llegar a donde estás ahora? Creo que los primeros 5 años era un capacitador. O sea, tenía que entrar a un directorio y explicar qué era marketing digital, qué era social media, cómo funcionaba. O sea, tenías que explicarlo, pues, ¿no? Porque los directores no lo sabían o los gerentes no lo entendían o decían por qué, la típica pregunta, ¿no? ¿Por qué debo invertir en digital y no en revistas, no? O sea, ese tipo de preguntas existían en esa época, y todavía, ¿no? Hasta ahora. O ¿por qué digital tengo que gastar tanto? Si me han dicho que el sobrino de mi primo está estudiando, él lo puede hacer. ¿Por qué debo contratar una agencia? O sea, los primeros 5 años fueron full capacitación, ¿no? Luego ya viene todo el tema de, creo que el segundo reto, y es súper importante, es tener las finanzas correctas. Hay que ser bien transparentes. Siempre se dice que uno debe tener un abogado, un contador y un financista como mejores amigos. Y eso fue lo que hice. Tener un abogado, un financista y un contador que me ayuden a gestionar la empresa. ¿No? Como siempre tuve esta visión de tratar de que sea una empresa, que tenga un directorio, que tenga gerentes, que tenga un organigrama. Creo que el segundo reto ha sido el tema financiero. O sea, es imposible. Uno puede, insisto, siempre que hablo de este tema, tú puedes ser un buen, no sé, un buen mecánico, pero eso no te hace un buen empresario de factorías. O sea, necesitas tener una visión corporativa, ¿no? Entonces el factor de finanzas y contable es fundamental. Otro reto que he encontrado es el recurso humano. Ahora todo el mundo se queja del recurso humano, que rota, que se va, que renuncia, que no quiere trabajar, que no quiere hacer horas extras. Creo que eso depende del ambiente laboral, ¿no? En la agencia es al revés. O sea, literal, yo tengo que sacar a la gente de la oficina. Ya váyanse, o sea, tengan vida, ¿no? Porque no, es que Mario, hemos quedado con el cliente de entregarle esto y queremos... O sea, a ese nivel.
Nosotros atendemos provincia, tenemos clientes en provincia, entonces los chicos viajan a hacer content a provincia. Y yo le digo, y sácate una ticket a las 11 de la mañana, llega al mediodía tranquilo, almuerza y luego haces tu content. No, el vuelo sale a 7 de la mañana. ¿Por qué tan temprano? Es que queremos empezar temprano para que no nos gane el día. Entonces creo que el recurso humano es relativo, ¿no? Si uno lo sabe manejar, lo sabe entender, lo sabe bonificar, lo sabe comprender y les sabe dar lo que le corresponde legalmente, creo que es un recurso humano que va a trabajar bien, ¿no? No, es para la cultura de la empresa y si la cultura está bueno, va a funcionar. Y al fin, cuando contratas a nuevas personas, el más importante es que hacen match con esa cultura, porque si ellos no entran y entienden la cultura de la empresa, no va a funcionar. Esa es otra cosa. Siempre cuando conversamos o me invitan a charlas de emprendimientos o de negocios, siempre una pregunta que me encanta hacer al auditorio es ¿por qué quieren emprender? ¿Cuál es el motivo, no? ¿Es ego? ¿Es ambición? ¿Es tener dinero? Es sentirse importante, ¿no? En mi empresa no me valoran. Quiero sentirme importante aunque sea en mi emprendimiento de yo y mi asistente. O sea, ¿cuál es la razón real de aprender? De emprender. ¿Por qué deseo hacerlo? ¿Porque odio a mi jefe? ¿Por qué quiero hacerlo? Hace poco a mí me hicieron una entrevista y la primera pregunta era ¿por qué? Y lo primero que me salió en la cabeza es por dar trabajo. Hasta yo me sorprendí de mí mismo. Y yo me quise abrazar a mí mismo. Sí, o sea, literal lo hago, me doy mis lujos, ¿no? Me doy mis gustos. Sí. Pero lo hago sobre todo porque puedo dar trabajo. Cada vez, para entrar en la agencia tienen que pasar un proceso, prueba 1, prueba 2, y a mí llegan los 3 últimos finalistas que son los mejores, de cualquier puesto. Y yo siempre salgo después de esa entrevista diciéndole al director o al jefe del área, me gustaría contratar a los 3. Quiero más clientes para contratar a los 3. O sea, a ese nivel, ¿no? Si uno valora el recurso humano, ayer tuve una reunión, llamé a un diseñador que nunca había hablado, pero todo el mundo me decía que era un genio. Y yo decía, ¿cómo no lo hemos descubierto antes? Y empecé a preguntar, ¿quién está manejando la línea gráfica de este cliente? Es este diseñador. ¿Quién hace esto? Es este diseñador. Lo llamé a mi oficina y me dijo, Mario, nunca he hablado contigo. Sí. ¿Cuánto ganas tanto? Te voy a aumentar el sueldo. Y el chico me dijo, ¿cuántos años he trabajado con recibos por honorarios? ¿Cuántos años he sido humillado en agencias? Es la primera vez que viene un jefe y me dice, te voy a aumentar el sueldo sin que yo lo pida. Esa es la cultura EXE. Sí, sí. Y cuando uno encuentra una persona con talento, muchas veces, oye, mira, me gustaría contratar, pero no tengo el trabajo, pero a veces es mejor contratar a esa persona y hacer el esfuerzo para encontrar los clientes para que se llene la bolsilla de esa persona, ¿no? Porque cuando hay un talento, tiene que grabarlo. Coincido contigo. Y no dejarlo para otros, porque hay tiburones por todas partes y un talento de verdad, todos lo quieren. Sí, coincido contigo plenamente. A eso le sumaría el tema de la energía. Uno tiene que mover la energía. Entonces, el que uno contrate personal talentoso hace que el universo se mueva y empieces, de la nada te llama un cliente o un lead que quiere cerrar un proyecto. O sea, uno tiene que tener ese movimiento y esa visión dentro de los negocios también. Yo creo, estamos en acuerdo que el valor más importante de una empresa es su equipo, ¿no? Y tenemos que valorarle y tratarle bien. Y si lo tratamos bien y los ayudamos a crecer, ellos crecen y también la empresa crece, ¿no? Y ahí llegan clientes más importantes que también quieren crecer, ¿no? Y juntos crecen todos y hay armonía. Sí, yo tengo la satisfacción de poder decir que mi director de UX tiene 10 años trabajando conmigo. O sea, se ha casado, ha comprado el auto, ha tenido una hija, se ha divorciado. O sea, todo en EXE, porque le hemos dado esa tranquilidad y esa estabilidad. Aprendió todo de ti. Todo lo bueno, todo lo bueno. Pero eso es lo que queremos en EXE, ¿no? O sea, podemos también darnos la tranquilidad o el lujo de poder decir que todo el recurso humano está en planilla, por ejemplo. ¿Quién puede decir eso en estos tiempos, no? Sí. Pero es que uno tiene que ser responsable con el recurso humano, aún más en una empresa de servicios como la nuestra. O sea, nosotros no, como comentaba la otra vez, no somos un almacén, no somos máquinas, no somos chips, ¿no? O sea, son gente trabajando en base a su talento y como resultado da el éxito a un cliente. Entonces, el recurso humano es súper importante para nosotros. No, sin duda. Ahora, pregunta, ¿ya te cambiaste de ser emprendedor a empresario? Sí. ¿Cuándo fue eso? Cuando hice la consultoría, en el año número 6. En el año número 5 o 6. 6,
ya la visión cambió. Okay. O sea, la visión era, yo no soy un gerente que se involucre en el día a día. O sea, yo no sé la matriz de contenido, ni sé cuántas campañas corre el plan de medio de un cliente. Para eso hay directores. Yeah. Hay un director, como te comenté, de performance, de UX, de content. Hay un director creativo. Ellos se encargan. Yo me encargo de ver cómo puedo rentabilizar y generar mayores utilidades a la empresa. Has ganado 34 premios nacionales y internacionales. ¿Qué significa esos premios para ti y tu empresa? A ver, ¿cómo nace el tema de los premios? Nace, para ser sincero, hubo un evento de marketing hace muchos años aquí que se hacía todos los años. Entonces yo participaba y me invitaban a dar una charla y me daban un stand. Entonces yo negociaba, date una charla de marketing digital y te damos un stand. Así que yo aprovechaba y tenía mi stand. Y una vez llega una marca y me dice, Mario, me encantó tu charla, una consulta, ¿tienen premios? Y yo le dije, no, nunca había imaginado tener premios. ¿Por qué? Me dijo, lo que pasa es que dentro de mi TDR, de mi requisito, me piden que tengas premios. Entonces así nació la necesidad. ¿De verdad tengo que tener premios para poder trabajar contigo? Sí, Mario, es un requisito. Entonces fui a preguntar, me fui con la tarea y no sé si de picón o de carácter, pero empecé a buscar solamente directores creativos con la única tarea que haga campañas tan buenas que puedan postular a premios. Yeah. Y así empezó. O sea, no fue un tema de que quiero tener premios, sino fue una necesidad para tener un cliente. Sí. La diferencia es que ya nos gustó tanto que nos fuimos a 35. Pues. Ahora, el año pasado dijimos, ya no postulemos más a premios, centrémonos en efectividad de cara al cliente. Sí. Ya, olvídense de premios. Si alguien quiere ser empresario, dálenos 3 tips para que sale como el mejor empresario de Perú. Diría primero que se capaciten. Yeah. O sea, uno no puede dejar de aprender. Y la capacitación está en diferentes ámbitos, ¿no? Desde una maestría, una especialización, un curso, un diplomado, un curso online, un libro, lo que fuera. Pero creo que es importante aprender Todo el algo. tiempo. Todo el tiempo uno tiene que estar aprendiendo. Esa sería la primera recomendación. La segunda recomendación sería búsquense gente idónea en puestos claves. O sea, un gerente no puede ser un gerente empleado. Tienen que buscarse directores, jefes de áreas por lo menos, o encargados. Tienen que empezar a ver el tema mucho más desde arriba. Desde arriba se ve diferente. Cuando uno está abajo es lindo, ¿ah? La otra vez tuvimos una reunión y mi directora comercial tuvo un problema de salud y fui yo a dar la presentación con mi cliente. Lo hice súper emocionado, como si fuera el primer día. Contento, fue una alegría poder hacerlo, pero para eso hay una persona. Entonces uno tiene que estar siempre rodeado de jefes, de gerentes, de encargados, de supervisores y puestos claves como finanzas, contabilidad. O sea, no es posible que no sepamos de pagar impuestos, ¿no? O sea, no eres un empresario hasta que sientes que pagas impuestos. Nosotros somos una empresa de servicio y pagamos todos los impuestos, no hay forma de deducir. ¿Qué deducimos? Combustible y gastos de representación, no hay más. El resto se paga. O sea, ese es ser un empresario, sentir que estás dando de tu ganancia a pagar un impuesto al gobierno. Creo que eso es súper importante. Entonces, y lo tercero, yo diría que uno tiene que ser perseverante en esa vida. Uno tiene que disfrutar la vida. O sea, uno tiene que disfrutar la vida. Poco, pero bien. Yeah, ¿no? yeah. Uno tiene que disfrutar la vida. Yo por ahí escucho, no sé, tal vez soy diferente o pienso diferente, ¿no? Mario, sí, nos vamos a juntar con este grupo de empresarios 6 de la mañana. Oye, flaco, yo a las 6 de la mañana recién estoy... Yeah. A mi agenda me a partir de las 10 o 11, si quieres que vaya. Entonces, ese estrés de querer ser perfecto, no hay que ser perfecto. Pero tenemos que disfrutarnos todo el tiempo haciendo que nos gusta y que tenemos hacer para cumplir con nuestros clientes, nuestras promesas. Sí. Ok, ¿cuál es el mejor libro que has leído que te das ese sentimiento que estás haciendo algo bien? Creo que son muchos. Creo que decir, dame 3, pero solo 3, porque si no, nunca vamos a terminar ese podcast. Creo que uno de los libros que puedo hablar ahorita es el que me compartieron, que es de una persona, se llama Karsten, creo. Es un libro bien interesante, con capítulos, un introductorio. Ahí está.
Yo creo que me gustó mucho este libro y lo puedo comentar porque lo leí hace poco. Qué importante, cada uno tiene experiencias diferentes, ¿cierto? Sí. Si tú tienes una experiencia viviendo, o habiendo nacido vendiendo pan ¿no? y esas cosas, repartiendo pan y esas cosas, luego con la disquera y todo eso, creo que cada uno tiene experiencias diferentes. Yo tengo mis experiencias completamente diferentes, pero creo que algo que podemos aportar a la comunidad es contar nuestras experiencias para que la comunidad o los emprendedores o los empresarios aprendan algo de nosotros. Creo que uno tiene que buscar no solamente la lectura del libro, sino tiene que buscar tener contacto con esa persona, de alguna manera. Eso es lo que yo te diría. Entonces, uno de mis libros favoritos ahora es este. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir hoy día para compartir tu alegría, tu energía y tus consejos para personas que también quieren ser no solo emprendedores, pero empresarios. Encantado agradecerte a ti por la invitación. Un gusto, como siempre, conversar con personas inteligentes y más inteligentes que uno. Así que nada, encantado, feliz. Muchas gracias. Y muchas gracias por ustedes para escuchar a Mario y yo en ese programa de Vena Emprendedora por la Fundación Romero. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar este episodio, en el que sumamos un nuevo aprendizaje para impulsar tu camino emprendedor. Si te gustó, no olvides suscribirte para no perderte de ningún episodio. Nos vemos muy pronto. Vena Emprendedor, un podcast de Fundación Romero.